Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, fundador del canal, y hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos aquí a una fibra, pero con la presencia más específicamente de Luis Carlos Pion Reza. Entonces tenemos aquí, antes de pasarle la palabra a Luis, vamos a tener una charla aquí bien, que vamos a aprovechar bastante en términos de todos los que invertimos en fibras, ¿no? Entender un poco más cómo funciona una fibra, pero antes de todo, vamos a presentar aquí nuestro invitado. Luis Carlos Pion, 39 años, originario de la ciudad de Chihuahua, casado ya con una hija de 7 años, contador público y cuenta con posgrado en el área fiscal y administrativa. Actualmente es director de finanzas de Fibra Nova desde 2017 y las principales responsabilidades son el manejo administrativo de toda la compañía, asegurar el cumplimiento ante la BMV y la CNBV, que es la Bolsa Mexicana de Valores y Comisión Nacional Bancaria y Valores, y todo lo más relevante es la obtención de financiamiento para el financiamiento de la compañía. Muchas gracias por aceptar la invitación, Luis. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Renan. Muchas gracias y a todo el público que nos escucha en el canal de Renan de Dividendos México. Para mí es un gusto participar y poderles platicar lo que hacemos en Fibra Nova y cómo es una de las mejores opciones actualmente para invertir. Excelente. Ese es el privilegio que tenemos de nuestra segunda oportunidad de charla con Luis. Entonces, ya desde el otro momento que platicamos, poco más de un año, también Fibra Nova ya evolucionó bastante. Pero antes de todo, felicidades por el trabajo que hacen con Fibra Nova, porque justo empezó también a cotizar en agosto de 2017, o sea, tampoco tiene tanto tiempo así, con 81 propiedades y un alrededor de 217,000 metros cuadrados de área bruta rentable en 19 ciudades del país, y actualmente ya son 110 propiedades y 527,000 metros cuadrados de área bruta rentable, sin contar el portafolio agroindustrial, porque ahí no, Luis, ahí ya quedaría en desventaja las otras, ¿no? Sí, correcto. Mira, tomando como le hacen los REITs en Estados Unidos, no revuelven el área bruta rentable de un portafolio de inmuebles tradicional cuando tienes, en este caso como nosotros, un portafolio agroindustrial. Ese se mide en hectáreas en México, en acres en Estados Unidos, pero por eso no se revuelve, porque si no, no sería comparable. Sí, excelente. Pues entonces ya vamos a empezar directamente con las preguntas. Tenemos algunas preguntas que yo voy a hacer a Luis y también tenemos preguntas hechas por ustedes de la comunidad. En las redes sociales abrí espacios para las preguntas en Instagram, Facebook, y vamos al final tomar aquí algunas de esas preguntas, ¿va? Entonces, Luis, muchas cosas han cambiado desde nuestra primera plática, como yo dije al inicio, ¿no? Fue ya poco más de un año, como por mayo de 2021 más o menos. En ese momento, Fibra Nova tenía cerca de 144 millones de ingresos trimestrales y ahora ya tiene cerca de 243 millones. Entonces, un aumento de casi 70%. Algunos datos más, antes eran 117 millones de flujo de operaciones y ahora ya estamos con 201 millones. Antes eram 100 propriedades a primeira vez que platicamos e agora já são 110 propriedades, ou seja, em um ano cresceu um 10%. E comparando aqui, primeiro trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, ou seja, em 5 trimestres. Há algo que não cambiou, que é a taxa de ocupação sigue sendo 100%. Então, qual é o secreto, Luiz? Pode parecer fácil, pero a grande maioria das fibras, nós outros que conhecemos as fibras, sabemos que não lograram ter um rendimento como tuvo Fibra Nova, principalmente en los últimos 12, 15 meses. No, pues mira, lo platicábamos, si recuerdas, Renan, el modelo de negocio que nosotros nos planteamos desde el inicio en agosto de 2017 y que nuestro comité técnico nos ha marcado muy claro el lineamiento, es que nos enfocamos primeramente en crecer en un portafolio en dólares. Si lo viéramos del crecimiento de agosto de 2017 a la fecha, pues hemos crecido casi 8 veces las ventas en dólares desde el inicio de la salida a bolsa a ahorita, llevando nuestro portafolio en dólares de más o menos de representar un 22% de todo el portafolio, ahorita a casi 65% ya actualmente del portafolio. Entonces, nos hemos enfocado en crecer en rentas en dólares, en el sector de exportación, llámese logístico, industrial o agroindustrial, pero que sea de exportación, en contratos triple net, o sea, que quiere decir que el inquilino paga el predial, el seguro y el mantenimiento.
Por eso somos una de las fibras más rentables del mercado, porque gastamos muy poco en administrar las propiedades. La mayoría de los gastos los absorbe el inquilino. Participamos, además del sector de exportación, somos muy cautos en el sector en el que nuestro inquilino hace su operación. O sea, participamos en el sector logístico, en el sector de manufactura ligera, eh, entonces, y bueno, y recientemente en el sector agroindustrial de exportación. Entonces, somos muy selectos en el tipo de inquilino que hacemos y que seleccionamos. Eh, Nuestros contratos tienen una característica que buscamos que estén siempre garantizados por la casa matriz de donde la empresa opera. Entonces eso nos da una alta certeza para nosotros de poder cobrar las rentas. Y si recuerdas, en aquella ocasión que platicamos que fuimos la única fibra que logramos cobrar las rentas al 100% en la pandemia. Entonces, nuestro modelo de negocio es bastante sólido con esas características que te platico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para poder mantener la ocupación al 100%? Aunque nosotros consideramos que naturalmente en algún punto va a haber algún espacio vacante en los muebles, probablemente un 3% en el futuro. Actualmente lo que nos está sucediendo es que, bueno, uno, hay una alta demanda de espacios industriales. Nuestros inquilinos, al ser seleccionados de la forma en la que te platico, pues estamos apostándole a que nuestro inquilino tiene una viabilidad de negocio muy alta, por el cual no tendría que moverse del espacio que le rentamos. Tendría que cumplir ciertas características muy específicas para poder salir, pero nosotros eh, vemos que la solución inmobiliaria que le ofrecemos es muy buena. Somos una fibra muy enfocada al servicio. Somos bastante ágiles en poderles resolver lo que nuestros inquilinos nos pidan. Entonces eso hace, uno, que nos sigan invitando en sus planes de expansión. Nuestros propios inquilinos nos invitan a seguirles ofreciendo mayores espacios. Nos invitan a que les ampliemos las naves que actualmente les rentamos o que les hagamos adiciones o mejoras al inmueble. Entonces, eso es gracias a que hemos logrado consolidar una marca en el mercado, sobre todo industrial, que junto con los brokers que hay en el mercado y con la presencia que tenemos con los inquilinos, pues nos continúan invitando a participar. Entonces, los contratos que tenían vencimientos, pues prácticamente nuestros inquilinos han renovado el 100%. Entonces, eso hace que no tengamos ahorita ningún espacio vacante. No, está genial. Y parece como tan obvio, ¿no? Pero lo que ustedes hacen, pero por lo que he visto también es uno de los mejores trabajos, principalmente los que miran crecimiento, que es lo que también yo miro en las fibras, ¿no? Que crezcan, como dijiste, los ingresos, área bruta rentable. Y está muy bien lo que dijiste, que es que los propios inquilinos, entonces ellos piden a ustedes a Fibra Nova más espacios para crecer, entonces también para ustedes es mejor porque ustedes expándense, pero se expanden, pero ya con un inquilino que ya estás con una certeza, ¿no? Que ese inquilino ya va a rentar con nosotros. Sí, correcto. Mira, es parte del servicio y eso nos permite también generar economías de escala. O sea, al final del día, si tú tienes un portafolio diversificado geográficamente en muchos puntos, pues te implica costos de administración de sus propiedades. Entonces, en nosotros podernos concentrar en ciertas regiones del país que son las de mayor dinamismo en el sector industrial y logístico, entonces pues, nos permite generar economías de escalas que al final de cuentas se traduce en lo que ya comenté, que somos de las fibras que menos gastamos por cada dólar que generamos de renta. Excelente. Y por ejemplo, Luis, si ustedes, así una hipótesis, pudieran elegir entre tener solo rentas en pesos o en dólares o en dólares, una mezcla que fuera como la perfecta, ¿cuál elegirías tú, por ejemplo? ¿100% en dólares o 100% en pesos, 50-50? No 100% en dólares, mira, nosotros, bueno, de entrada sí, sí, lo habíamos platicado también en el pasado, o sea, sí, y más ahorita creo que la tesis se confirma, o sea, al final del día, imagínate, pedir la materia prima de las fibras es el dinero, entonces, si las tasas de interés están pues con los niveles de ahorita, ¿no? Pedir en pesos, o sea, ¿cuánto tendrías que rentar para poder ser eh, viable como negocio?
Ujú. Entonces, en cambio, el financiamiento en dólares tiene otros componentes, pero pues es más barato al final del día. Entonces, si tú lo rentas en dólares, pues tienes la oportunidad de poder tener un margen atractivo que para nuestros inversionistas es lo que les interesa, o sea, les interesa tener rentabilidad. Entonces, por eso el crecimiento en dólares, nosotros no vemos al futuro una avenida de crecimiento importante. Seguramente si algún inquilino nos pide alguna, como parte de esto que te platiqué de las renovaciones o de los puntos a considerar, entonces, claro que no lo descartamos, pero el enfoque de crecimiento primordialmente viene en el portafolio de dólares. No, está genial. Entonces pasamos a los siguientes puntos que tenemos, por ejemplo, hablando un poco más sobre dividendos, porque en la última plática estaba en alrededor de 0,46, ¿no? 46 centavos. Hoy está en alrededor, a menos hasta la última distribución, de casi 58 centavos, para ser más exactos, 0,5773. Entonces es un aumento de casi 25% en un intervalo de solo 5 trimestres. Entonces, eso todo fue por la adquisición del portafolio agroindustrial. O sea, tiene un impacto realmente así tan fuerte ese tipo de portafolio que es algo diferente hoy, al menos hasta las fibras que tenemos hoy. Pues mira, el crecimiento tiene que ver con varios factores. Sí, obviamente el portafolio industrial que se estabilizó ya en el cuarto trimestre del 2021 y de ahí en adelante, más el crecimiento que hemos tenido del portafolio industrial, porque tú lo platicabas de crecer de 100 a 110 propiedades, pues no solo fue el portafolio industrial, sino fue un componente de lo agroindustrial más lo industrial, más recordando que nuestras rentas están inflacionadas, entonces el crecimiento de los ingresos tan solo por inflación, entonces eso da un crecimiento. Pero por ahí los que tuvieron oportunidad de analizar a más detalle nuestro informe, en el primer semestre de 2022, o sea, principalmente en el primer trimestre, tuvimos unas desinversiones de terrenos no estratégicos que nos generó una utilidad importante en la venta. Entonces, el crecimiento tan exponencial que se tuvo fue por esos tres factores, por el portafolio agroindustrial, por el crecimiento que hemos estado anunciando con el crecimiento de naves industriales y una parte por estas ventas coyunturales que se hicieron de propiedades no estratégicas que nos generaron una rentabilidad importante en la venta. Entonces, como si recuerdan, Fibranova ha adoptado una política de distribución del 100% del flujo que genera. Entonces, esas ventas de igual forma pues generaron flujo que se incorporó en la distribución de dividendos. No, excelente. Sí, porque otra vez no parece tan obvio eso de los dividendos, pero al menos a mí bastante me gusta y yo creo que a muchos también que conozco en las redes sociales y amigos que invierten, miro mucho que los dividendos crecen de Fibra Nova y eso obviamente es un súper punto positivo. Parece a veces fácil, pero eso tiene mucho reflejo también. Y desde que platicamos también de la otra vez, probablemente te acuerdas, hablamos cuando Fibra Nova todavía iba a hacer la emisión adicional de certificados, que 19,50, ¿no? 19 pesos con 50 centavos. Y mira hoy cómo está el precio de fibra nova. Estoy ya cotizando ahí alrededor de casi 30 pesos. Llegó a casi 34 pesos hace algunos meses. Entonces, pues fue una oportunidad ahí que tuvimos hace algunos meses o un año más o menos de fibra nova. También hablando un poco más de dividendos, o un poquito más todavía. Entonces, las últimas distribuciones de fibra novas han sido a través de concepto de reembolso de capital. Isso pode passar devido a la compra de novas propriedades, porque também há muitas fibras que não pagam através desse conceito, pagam solamente através de resultado fiscal, pero fibra nova pagado como retorno de capital ou através desse conceito, muitas vezes, principalmente depois que comprou o portafolio industrial. Então, esse conceito que fibra nova ao menos ha pagado em los últimos trimestres se deve a la compra que hizo desse portafolio de agroindustrial. Sí, correcto. O sea, el componente de crecimiento, como lo he venido comentando, ha sido de manera importante el portafolio industrial, más el crecimiento orgánico que tenemos en la parte industrial. Entonces, el componente de nuestros activos nos ha permitido pagar las distribuciones o los dividendos vía reembolso de capital.
Sin embargo, pues al futuro de estabilizarse, voy a llamarle los tipos de adquisiciones que hagamos a futuro, pues seguramente más adelante pues tendremos los dividendos con un componente como el resto de las fibras lo generan, una parte del componente proveniente del resultado fiscal y otra parte vía reembolso. Pero pues sí, como tal, como lo comentas, nosotros en estos últimos meses y ya algunos trimestres más bien bajo esta dinámica, pues creo que ha sido atractivo para el inversionista poder recibir estos flujos libres y poder detonar su utilidad hasta el momento que decida vender el certificado, que como bien lo comentas, pues ha tenido una apreciación importante desde ese 19.50 que platicábamos en aquel momento y a lo que ha estado prácticamente el último año, que pues la verdad vemos que ha sido un reflejo de la confianza de los inversionistas en el desempeño de la fibra y como bien comentas, pues hemos tratado de seguir de cumplir esa promesa de repartir los flujos que generamos y gastar lo menos posible en todos los rubros para poder generar mayores cantidades de dividendos. No, está excelente. Y también la periodicidad de los pagos de Fibra Nova también fue algo que platicamos desde antes. A mí me recuerdo que comentaste que Fibra Nova, por ejemplo, recompraba sus títulos con la intención de hacerlos tal vez también un poco más bursátiles. Y a diferencia de otras fibras, Fibra Nova tiene montos de recompra de certificados bastante bajo. En sus últimos reportes de recompra están en un alrededor de 95 millones de pesos, mientras que otras fibras llegan a tener hasta miles de millones de pesos para hacer recompras. Entonces yo considero eso también un punto positivo, ¿no? Y por otro lado también tenemos un ejemplo claro sobre una fibra que después que empezó a pagar mensualmente se hizo más popular entre los inversionistas y me parece que las recompras son una herramienta temporal que puede ayudar con la bursatilidad a muy corto plazo, mientras que el pago mensual puede ser una solución definitiva. ¿Qué sería necesario para que una fibra cambie su periodicidad de pago? Ese es un tema que ya fue discutido en Fibra Nova. ¿Ustedes discuten ese tema en las asambleas, por ejemplo? Sí, mira, voy a contestarte en dos sentidos, pensando que el tema, y lo platicamos, de la posibilidad de recomprar tus propios certificados, pues es un mecanismo que la ley del mercado de valores lo permite, que como bien lo comentaste, permite a las fibras hacer que su acción o sus certificados tengan movimiento. En el caso de Fibranova, pues la verdad es que el propio mercado es el que estaba moviendo los certificados, entonces la realidad es que no hemos requerido utilizar esa herramienta que permite la ley para, para llegar a algo que naturalmente se está dando en el propio mercado, o sea, el flow que tiene la fibra y el apetito de compra y venta que se ha tenido en estos meses, pues la verdad es que no ha sido necesario utilizar el fondo de recompra. Y por otra parte, en la periodicidad de la distribución, sí, tal cual se ha discutido. En el caso de nosotros creemos que si bien comparto la opinión de que pudiera ayudar a fortalecer o incrementar el apetito por Fibranova, pero si te fijas, pues aún así no lo hemos hecho y sin embargo, al final del día el apetito está, o sea, en otras fibras que probablemente hayan tomado esa opción. De todas maneras, si te fijas, el rendimiento del certificado pues es el mismo, o sea, al final del día no tiene una apreciación o un impacto en la apreciación, o sea, creo que tiene que ver con el perfil de inversionista. Ujú. Lo platicábamos también la vez pasada, o sea, si tú eres un inversionista que estás jugando en el corto plazo y que te interesa recibir tu 8, 9, 7% de rendimiento mensual o trimestralmente y te estás buscando salir en cada momento, pues probablemente te sirva ese tipo eh, de manera de distribuir el dividendo mensual, pero porque no estás buscando una apreciación como tal, no estás buscando generar incremento patrimonial en tu portafolio, estás buscando el flujo y compras y vendes y compras y vendes, estás buscando en el corto plazo eso. Pero si tú eres un inversionista de perfil un poco más largo plazo, que le apuestas a una compañía como Fibranova, pues el resultado está, vas a tener una apreciación importante a valor patrimonial
donde tu certificado va a incrementar de precio. Vas a recibir dividendos atractivos en el mercado trimestralmente, pero los vas a recibir porque el modelo de negocio eso es lo que permite. Y si ahorita en la coyuntura se está dando como reembolso de capital, pues creo que al final del día esos tres componentes, pues creo que es lo que la gente que decidió invertir en fibra nova ha visto atractivo. Entonces, el tema de repartir trimestral, pues creo que tiene que ver más con un perfil de inversionista, voy a llamarle más retail, que busca lo que te comenté. Entonces, pero si eres una persona que busca a largo plazo, pues creo que la opción que ofrecemos nosotros pues, es atractiva. Sí, sí, a mí me gustan también los dos. Tal vez lo que menos me gustaría sería anual. Hay fibras que pagan una vez al año nada más, pero yo creo que sí, las dos están bien. Si yo fuera a elegir también, yo preferiría que todos pagaran mensual, pero ahí va la decisión de cada fibra. Pero para mí también no es ningún impedimento las fibras que pagan de forma trimestral. También fue lo mismo que platicamos antes. Hay fibras que pagan trimestral, tal vez incluyendo fibra nova, tal vez no ahora, pero que antes daban rendimientos mejores que fibras que pagan mensual. Aunque solo la periodicidad del pago también es solo una cuestión, tampoco va a decir si la fibra es buena o es mala. Hay fibras, no sé si te acuerdas o si estabas antes con ese tema de fibras, fibras que antes pagaban mensual y que hoy ya ni pagan más ni pagan más dividendos. Es correcto, sí, es correcto. O sea, el sector a veces influye mucho, ¿no? En el sector en el que estés operando. Y Fibra Nova también ha pasado por la pandemia con un excelente desempeño, ¿no? Como ya discutimos, pagando dividendos todos los trimestres y con 100% de ocupación, lo que también es excelente. Y en el momento teníamos la pandemia con un impacto mucho menos fuerte que antes, pero ahora ven las consecuencias de la impresión de más dinero, alta inflación, altas tasas de interés y además de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Una posible recesión, principalmente en Estados Unidos, que obviamente afectaría a todos. Entonces, ¿cuáles son los impactos para una fibra y cuáles son las mayores preocupaciones o las mayores preocupaciones en esos tipos de escenarios, Luis? Pues mira, la mayor preocupación ha sido el tema del costo del dinero, sin duda. Platicaba ya ahorita, o sea, es la materia prima de las empresas de real estate como nosotros. Entonces, el hecho que las tasas de interés estén altas, pues eso implica que los márgenes se tienden a apretar. Igual hemos visto que con la inflación los costos de renta se han podido incrementar, pero no necesariamente al mismo ritmo del crecimiento de las tasas de interés. Entonces yo creo que todavía nos queda en los próximos meses y de años, pues que tengamos esta dinámica de altas tasas de interés. Pero sin embargo, pues se ha visto, voy a llamarle, compensado con una alta demanda de espacios industriales. O sea, precisamente todas las incertidumbres geopolíticas que hay o los problemas que hay en otras regiones del mundo, pues ha hecho que la demanda de espacios industriales en México se incremente. Inclusive prevemos que si llegara a haber esta recesión en Estados Unidos, pues las compañías van a buscar mejorar sus costos. Entonces, el mejorar sus costos implica relocalizar operaciones probablemente de Estados Unidos a México. Entonces, pudiera no necesariamente ser un escenario malo para el sector en el que estamos nosotros, porque al contrario, o sea, pudiera ser que eso mismo empuje a que haya más necesidades de espacios industriales en México por mayor relocalización sobre todo hacia el norte del país. Entonces, yo diría que las principales amenazas, como ya lo dije, las tasas de interés, el tema de la falta de infraestructura en México, o sea, el tema de la energía eléctrica, el tema de que no hay infraestructura en México, eso, o sea, pues al final de cuentas en el sector en el que participamos eso es un problema, que no haya suficiente energía eléctrica para abastecer esta demanda de empresas que se están ubicando en México, más la complejidad para realizar los trámites para la obtención de los permisos y las conexiones. Entonces, eso te puedo decir que es una amenaza real. Adicionalmente, pudiera ser también que el entorno, muchas compañías que se están relocalizando en México no requieran arrendar espacios, sino al contrario, como la tasa de fondeo en su país probablemente es más barata que se puede obtener en México, pues pudiera ser atractivo que ellos decidan venir a comprar, no a rentar.
Entonces, pero bueno, creo que el mercado lo que está diciéndonos es que a pesar de estos componentes de altas tasas de tasas de interés, alta inflación, un riesgo de recesión económica y, como te decía, decisiones corporativas de venir a comprar en vez de rentar, al final del día no han tocado la alta demanda de espacios industriales. Entonces, creo que al final del día, al futuro, nosotros vemos que a pesar de estas amenazas, va a seguir creciendo todo el sector. Inclusive no vemos ahorita que se detenga por ninguno de estos factores, al contrario. Entonces, pues realmente estas amenazas pues creo que están mitigadas con este alta demanda de espacios industriales. Está genial. Y por ejemplo, esos impactos, como dijiste, de la inflación, ¿no? O sea, no se puede aumentar los precios tal vez tan rápido, así como aumenta la inflación. Y esos impactos tal vez más grandes, tal vez de la energía eléctrica, otros problemas tal vez que sean más grandes todavía. ¿Tiene tal vez un impacto ahora o tal vez para una fibra eso tenga una preocupación más tal vez a un mediano plazo, a 1, 2, 3 años? ¿O esos impactos que comentamos son más para ahora, para este momento, ahora 2022 todavía? No, son para este 2022 y al futuro. O sea, al final de cuentas lo que te hace es que seas más lento en ofrecer una solución inmobiliaria si no cuentas con los servicios o si no eres competitivo en el precio en los concursos en los que participas, pues es más complejo ganar los contratos de arrendamiento con estas empresas que vienen. Entonces, pues tienes que tener esta capacidad de poder obtener el dinero lo más barato posible, la capacidad de gestión y de desarrollo para poder ofrecer esta solución con todos los servicios que es lo que espera un inquilino como los que nosotros buscamos. Excelente, Luis. Y también hablando un poco más específico sobre reportes, lo que vemos también, lo que es público en los reportes de Fibra Nova, es sobre el apalancamiento que tiene actualmente, que es uno de los más altos. Si comparamos con otras fibras, ¿no? Su razón del apalancamiento es de un alrededor de 42% hasta el cierre del segundo trimestre. ¿Eso a qué se debe? ¿No? Tener una razón de apalancamiento, por ejemplo, significa que la fibra está creciendo. ¿En qué momento el inversionista debe estar preocupado con esa razón de apalancamiento? Pues mira, los que nos siguen con mucho detalle, como bien lo comentabas, podrán ver que nosotros tenemos una vocación a desarrollar. O sea, parte de la estrategia de rentabilidad que hemos ofrecido por estos años ha sido que nosotros controlamos no solamente el tema del inquilino y los giros y todo lo que platiqué ahorita al inicio, sino que logramos ofrecer una solución inmobiliaria a la medida, donde no hay costos ocultos, donde no hay costos exorbitantes en la construcción, que eso al final de cuentas te resta rentabilidad. Entonces, si te fijas en nuestros reportes, traemos casi 1,000 millones de pesos en desarrollo de soluciones industriales build to suit y algunos de ellos especulativos. Entonces, eso, a diferencia de otras fibras, el componente es menor porque tienen a sus brazos desarrolladores fuera, que al final del día, pues ahí se transfiere una serie de costos que nosotros no tenemos al final del día. Entonces, por cada dólar que invertimos, tratamos de sacar el cap rate más eficiente y que eso nos hace tener una rentabilidad para nosotros consideramos adecuada. Entonces, el tener en nuestro pipeline de construcción de manera importante quiere decir que yo traigo ya la deuda adquirida, sin embargo, no está generada la renta. Pero, sin embargo, conforme bien lo puntualizabas tú al inicio de la plática, nuestros crecimientos por arriba de doble dígito que vamos teniendo trimestre a trimestre o año a año, pues ha sido por eso, porque la dinámica de negocio así ha sido cada año. Hemos tenido un componente de desarrollo bastante importante, que eso nos ha permitido crecer sin sacrificar rentabilidad a la hora de rentar, porque no compramos portafolios caros, porque no compramos portafolios con edificios obsoletos, porque no compramos portafolios con inquilinos de industrias que no nos parecen atractivos, sino al contrario, nuestro portafolio es nuevo en términos generales y controlamos muy bien el tema de la rentabilidad vía el cap rate de renta.
porque la inversión es la menos que se requiere para poder rentar el edificio. No hay costos ocultos ahí. Entonces, esa combinación, pues sí, hace o pareciera ser que el índice de apalancamiento estaría alto, pero si lo comparas contra rentabilidad, pues no tiene un efecto realmente para el inversionista en cuanto a la distribución de dividendos, sino al contrario, conforme ese deployment de recursos se va ejecutando, pues vamos incorporando propiedades que tengan la certeza que se rentó al mejor cap rate posible y que eso al final del día pues te genera mayor flujo en la distribución de dividendos. Sí, exacto. Para que los que apenas tal vez están viendo las primeras veces o primeras informaciones sobre fibras, el cap rate es el retorno que tiene sobre la inversión que la fibra hizo en ese mueble. Entonces, cuanto más alto el cap rate, obviamente es mejor para todos, porque significa que la rentabilidad sobre esa inversión es más alto. ¿Es correcto? ¿O quieres complementar algo, Luis? Sí, correcto. O sea, mira, nosotros somos bastante transparentes en el modelo de negocio, como lo platicaba ya ahorita. O sea, no tenemos fees agresivos en la administración de propiedades. Somos una fibra con una administración interna, donde el equipo administrador, el equipo directivo, su único motivante es generar flujo para repartir dividendos. Entonces el modelo de negocio de desarrollar propiedades build to suit, con, por, que buscamos que por cada dólar que invertimos te genere el cap rate más alto de renta, pues eso al final del día te hace que tengas más flujo que vas a generar, ¿no? Porque si bien lo pediste financiado, pero esos $100, por decirte algo, o 100 millones de dólares de inversión, van a estar rentados al mejor cap rate posible, que, que al final del día cuando nosotros hacemos un disclosure de nuestras rentas y de nuestro cap rate, al final del día tengan la confianza que Fibranova no va a tener costos ocultos en la adquisición de la propiedad o en el desarrollo de la propiedad, sino es lo que nos costó. Entonces se traduce, como ya bien lo dije, en flujo para repartir dividendos. Excelente. Sí, porque también el CERE, por ejemplo, del segundo trimestre, por lo que teníamos aquí en una de las preguntas, eran 110 propiedades. Entonces, la propiedad, como dijiste, estando en desarrollo, solo entra realmente a contar con una propiedad ya completa hasta que ya esté completamente desarrollada, o mientras ya está en desarrollo, o mientras todavía está en desarrollo, ya cuenta con una propiedad, Luis. No, las propiedades que nosotros ponemos son propiedades que tienen contratos de renta. Okay. Entonces, los 110 contratos que tú mencionabas son contratos que están efectivamente firmados, que hay una certeza de cobro de renta, y todas las propiedades que estamos desarrollando en nuestro pipeline de crecimiento, esas no están incluidas en las propiedades estabilizadas. En nuestro reporte claramente hacemos la distinción de lo que estamos desarrollando, pero concretamente para lo que me preguntabas al inicio, para el indicador de loan to value sí está, porque esa propiedad que yo invertí en comprar el terreno y en desarrollarla, solamente lo hicimos a través de deuda. Entonces, sí te suma para el indicador loan to value, pero no te suma para el EBITDA que genera, para el flujo libre operativo que vamos generando, porque no lo has rentado. Entonces, pero sin embargo, cuando lo rentamos, pues eso se suma a las propiedades que ya anunciamos como estabilizadas, y empieza a generar un flujo libre típicamente más alto que lo que resultaría de comprar un portafolio estabilizado. Excelente. Excelente, Luis. Muy clara la explicación, que es muy bueno también traer, pues, ustedes que son personajes de las fibras, ¿no? Que tocan las fibras, administran la fibra en el día a día y que el inversionista puede tener, de alguna forma, acercarse a ustedes, entender mejor cómo funciona una fibra, el funcionamiento. Creo que ha estado ganando, no sé si viste también eso cerca ahí de ustedes de las fibras, que yo creo que la gente también ya se está acercando un poco más a las inversiones. La pandemia aceleró bastante también el proceso en México. Antes eran como 300,000 cuentas de inversión, y hoy ya son como 4 millones. Pues mucha gente también que está empezando, o mucha gente empezando y mucha gente que está empezando también con las fibras. Justo por eso todo lo que platicamos aquí son más transparentes, hacen pagos trimestrales o mensuales. Entonces es una gran ventaja que también que tenemos aquí en México de tener el privilegio de invertir en instrumentos como las fibras, principalmente las buenas fibras, ¿no? Sí, claro.
Mira, la verdad que nosotros vemos muy positivo, como bien lo comentaste, que precisamente las plataformas, la tecnología haya acercado a un perfil de inversionistas que típicamente en el pasado no hubiera tenido acceso. Nosotros vemos que es bastante positivo contar con esto. La realidad es que para nosotros este tipo de inversionistas nos gusta mucho, son gente que bastante nos sigue a través de plataformas como la tuya, que estás difundiendo noticias, estás difundiendo información de nosotros, y con estas pláticas como la que estamos teniendo el día de hoy, pues la verdad es que nos permite tener un acercamiento y una sensibilidad de lo que ellos esperan. Entonces, sin duda, es para nosotros muy afortunado tener esto. Ojalá en el futuro podamos tener no solamente 4,5 millones de cuentas asociadas a plataformas digitales para poder hacer trading, sino que sean 10 millones y que no solamente sea en el número, sino que también sea en el perfil donde no solamente los más jóvenes lo hagan, sino que tengamos gente que diferentes perfiles de inversión, muy ya lo platicaba, o sea, puedo tener gente que esté buscando una estrategia para su retiro, que esté buscando una estrategia para pagar la escuela de sus hijos o las universidades, o que esté pensando en ahorrar para comprar un carro o una casa. O sea, al final de cuentas podrás tener diferentes perfiles de inversión, pero que todo cabe en los diferentes instrumentos que actualmente existen. Pero sin duda la democratización que se hizo con las plataformas, pues la verdad es que nos ha ayudado a todos. Si ves tristemente las bolsas en México, pues este año ha habido muy pocas operaciones donde las empresas, presentes muchas de ellas están desenlistando de la bolsa porque precisamente los inversionistas institucionales o los mecanismos de inversión no están valuando correctamente a las compañías. Entonces, pues no hay un atractivo de seguir cotizando en un mercado donde está muy detenido. Entonces, creo que vamos por el camino correcto con estas plataformas, pero creo que todavía le falta mucho al país para tener un mercado en la bolsa similares a otros pares de Latinoamérica, que sin duda vamos en el camino correcto, pero hace falta más todavía. Sí, así es. Ojalá que podamos tener pronto tal vez más empresas entrando, ¿no? Y no saliendo, como dijiste. Infelizmente hay un montón que están saliendo recientemente. Sí, Y Luis, ¿qué perspectivas tiene Fibra Nova en términos de crecimiento en los próximos 24 a 36 meses? ¿Qué pueden esperar los inversionistas en los próximos trimestres? pues mira, como ya lo comenté, continuar con su plan de negocio, nosotros estimamos que ser doble dígito el siguiente año. O sea, no tendríamos por qué no hacerlo. Tal como lo comenté, tenemos una serie de propiedades que hemos venido anunciando que las tenemos en desarrollo. Como ya lo dije, vemos un apetito muy importante por soluciones industriales, sobre todo en el norte de México. Entonces, creo que eso, las próximas semanas podrás ver noticias de nosotros anunciando nuevos contratos de arrendamiento, más los que se fueron sumando a lo largo del 2022, más las rentas indexadas. Entonces, sin duda, el próximo año se avisora como un año más de crecimiento para Fibra Nova. Muchas gracias. Yo creo que muy claro la información de Luis Carlos de Fibra Nova, director de finanzas. Creo que ya podemos ir a preguntas del público. Y si yo hice, bueno, abrí un espacio en la comunidad, Luis, para que todos pudieran hacer sus preguntas. Y yo tengo aquí algunas preguntas, tal vez de 3 a 5, y vamos a ver aquí lo que la gente estaba preguntando. Claro, adelante. Algunas preguntas se repiten un poco, tal vez no son exactamente iguales, pero hay un tema, Luis, por ejemplo, que la gente pregunta relacionado a los clientes que tienen fibra nova, porque en los reportes podemos ver que hay una dependencia, digamos, de un mismo cliente. Entonces, cómo fibra nova se comporta en esa, o tiene el pensamiento sobre ese tema de los clientes, de diversificación, qué es lo que piensa Fibra Nova y qué es lo que está haciendo en ese tema de diversificación de clientes. Sí, pues mira, sin duda hemos tenido en nuestro desarrollo de nuestro plan de negocio el tema de concentración se ha ido disminuyendo. Los que han podido seguirnos desde el día 1 a la fecha. Ya lo comentaba ahorita un dato, ¿no? O sea, nosotros teníamos al inicio un componente solamente de 22% de rentas en dólares y ahorita lo tenemos cercano al 65%. ¿Eso qué ha implicado? Incorporar nuevos clientes.
Pero el tema de la concentración se explica básicamente por dos motivos. Uno es la sponsoría que se tuvo desde el inicio con la salida a bolsa de Grupo BAFA. Como ustedes saben, Grupo BAFA es una empresa pública en México en el sector de alimentos principalmente, pero fue el sponsor en la salida de Fibranova. Es uno de los inquilinos más importantes, pero que ha venido perdiendo relevancia a lo largo de que la expansión de Fibranova se ha dado. Entonces, sí ha habido una diversificación de inquilinos, haciendo que nuestro inquilino más grande, que es Grupo AFA, se vaya haciendo más pequeño en proporción al resto del portafolio inmobiliario. Y segundo, que tiene que ver con lo que te platiqué, que nosotros lo vemos como una fortaleza, que nuestros propios inquilinos nos sigan invitando a participar en sus nuevos proyectos de expansión. Entonces, sin duda podrás ver que hay inquilinos que han venido incrementando su número de contratos, su número de área bruta rentable y por ende su número o su ingreso de renta trimestre a trimestre, pero es porque se ha dado eso. Nosotros no lo vemos como una preocupación, sino al contrario, lo vemos como una fortaleza. Uno, porque tenemos de la brazo a Grupo APA, una empresa súper sólida que pues no tiene todas las garantías que va a pagar la renta siempre. Segundo, nuestros inquilinos del sector exportador, empresas extranjeras con presencia en México, que nos siguen invitando en sus portafolios. Entonces, eso hace que ellos mismos se vayan concentrando en nuestro portafolio. Y tercero, te diría que cada vez hacemos proyectos más grandes. Entonces, el peso específico que tiene una propiedad en el portafolio tiende a ser importante porque hacemos cada vez naves más grandes y contratos de mayor largo plazo. Entonces, si ven nuestro portafolio, somos de las fibras que mayor plazo remanente en nuestros contratos tenemos. Tenemos 7.8 años de plazo remanente en nuestros contratos, que quiere decir que nuestros contratos, aunque nosotros no incorporáramos nada a partir de hoy, nosotros tenemos aseguradas nuestras ventas por 7 años hacia adelante. Entonces, el problema de concentración no lo vemos como algo negativo, sino lo vemos como algo positivo, que nuestros inversionistas van a tener seguros las rentas. El modelo de contratos que tenemos, como ya lo platiqué, al ser tipo net, con garantías corporativas de las casas matriz, pues al final de cuentas les da una garantía que la renta se va a cobrar por estos próximos 7 años. Entonces, mira, hay muchas fibras que tienen contratos a 2 o 3 años. Entonces, ¿qué implica? Que cada 3 años te implica el reto para el equipo administrador salir a buscar a mercadear esa propiedad. Entonces, por eso digo, en el caso de Fibranova no lo vemos como un riesgo o una desventaja, sino al contrario, lo vemos como un voto de calidad de nuestros inquilinos que nos siguen invitando y que de todas maneras conforme el plan de expansión se vaya realizando, esos inquilinos naturalmente van a ir perdiendo peso específico por el propio crecimiento del portafolio. Sí, sí, porque como tal vez al inicio también ya dijiste bastante, que así nació, digamos, la fibra, ¿no? Como dijiste, pero con el tiempo se va diversificando y la tendencia es cada trimestre, a cada año, a cada inmueble acrecentado en el portafolio de la fibra, se va perdiendo fuerza, digamos, ¿no? El grupo Bafar y van ganando fuerza los otros clientes que tienen fibra nova. Y también, como mencionaste, Luis, si los propios clientes están buscando ustedes siempre para crecer, significa tal vez también que tienen una buena relación entre ustedes, les dan una buena atención, un buen seguimiento, buenos precios y quieren y les gusta también estar con ustedes, por eso quieren crecer junto con ustedes, ¿no? Piden a ustedes tal vez nuevas bodegas, nuevos espacios industriales. Por supuesto, para nosotros es un voto de confianza que nos han dado nuestros inquilinos, pero eso es gracias al servicio que prestamos. O sea, no, obviamente piénsenlo todos ustedes que con cualquier prestador de servicios o su arrendador, si no, o sea, por más buena relación que tengas, si no te dan un buen servicio en la solución inmobiliaria que ofreces, pues al final del día, cuando sea el plazo para renovar o simplemente ya no te invitarían a mayores contratos, que en el caso de nosotros no es. Entonces, por eso lo comentaba, que nosotros lo vemos como una fortaleza la composición de nuestro portafolio y creo que al final del día el mayor resultado fue lo que ya comenté,
si ven nuestro historial, nosotros no hemos condonado ni un peso de renta, entonces quiere decir que nuestros contratos están bien hechos, la concentración no ha sido mala, al contrario, ha sido positiva, nos da economías de escala, nos hace ser más rentables, porque nos enfocamos en un grupo de inquilinos concentrados en regiones que a nosotros nos gustan, entonces, pues, al final de cuentas, nosotros lo vemos como una fórmula ganadora. Sí, sí, excelente. Esa fue pregunta de Raúl Rodríguez, muchas gracias. Una pregunta aquí de Cristian Gutiérrez. ¿Piensan expandirse más en el sector agroindustrial, tomando en cuenta que está por listarse Agrofibra en bolsa? Sí, sin duda seguimos explorando opciones, simplemente que estas opciones tienen que ser con el modelo que ya lo platiqué. Entonces, nosotros estamos buscando, si fuera el sector agroindustrial, el sector exportador en dólares, con un contrato triple net y con garantías corporativas. Entonces, si ese perfil de inquilino no se cumple, pues al final de cuentas pues no estaríamos interesados en participar. Por eso lo comentaba ahorita a lo largo de la plática que nosotros somos estrictos en nuestro modelo de negocio, porque creemos que esa es una forma de garantizar al inversionista que las cosas se están haciendo bien. Como lo platicaba ahorita, a nosotros no nos interesa crecer por crecer, pero no nos interesa comprar portafolios por hacerte más grande. Si a costa de eso vas a sacrificar rentabilidad o a costa de eso vas a poner una tónica de riesgo que al futuro, por alguna circunstancia, no seas capaz de cobrar la renta. Entonces, sin duda, si hubiera un portafolio agroindustrial con este perfil que acabo de comentar, sería del interés de nosotros. Excelente. Sí, porque también tal vez preguntando, Cristian, porque ganó mucha fuerza Fibra Nova después de esa adquisición. También creo que fue muy buena. Y luego se anima mucha la gente en las redes cuando dicen que van a salir nuevas fibras, ¿no? Ah, fibra agroindustrial y fibra residencial. Entonces la gente también se anima mucho y les genera mucho interés. Nuevos sectores principalmente, ¿no? Agroindustrial es un nuevo sector. Tal vez Fibra Nova inauguró ese sector. Tal vez residencial en futuro, quién sabe. Y pues vamos viendo, ya ves que lo han disminuido mucho, entonces pues vamos viendo, ya cuando salgan, veremos su desempeño. Excelente. Pregunta aquí, por ejemplo, Guillermo, ¿cómo se ve Fibra Nova? Pero él pregunta dentro de 20 años. Yo creo que ustedes llegan a hacer, Luis, proyecciones hasta para 20 años, o nada más como 5 años, 3 años. Mira, 20 años sí los hemos hecho, pero pues en 20 años quién sabe si estemos aquí, ¿no? Entonces, Sí, lo que nosotros vemos es que si el modelo de negocio se conserva, pues en 20 años deberemos de ver obviamente una escala mucho más grande que la que tenemos ahorita, pero con parámetros similares a los actuales. O sea, ya lo platicaba, somos estrictos en nuestro modelo de negocio, no nos ha interesado cambiarlo. Entonces, si logramos tener este modelo de negocio hacia el futuro, sorteando los retos que ya comentamos del tema geopolítico, el tema de las tasas de interés, la inflación y el tema de servicios en México, pues al final del día el modelo de negocio es replicable y con una perspectiva positiva por lo que precisamente viene de tanta inversión extranjera hacia México por el tema del nearshoring, por el tema de las cadenas logísticas relocalizándose en México. Entonces, pues tendría que ser un escenario similar al de ahorita, pero con una escala mucho más grande por el crecimiento orgánico que va a tener la fibra. sí, gracias por la pregunta, Guillermo. Yo creo que es Guillermo Hernández, me parece. Sí, 20 años como es muy, muy adelante, ¿no? Puede pensar, pero tiene que actuar también ahora y pensando ahora en alta inflación y todo el tema que hay ahora. No sabemos cómo va a estar en 20 años. Cerramos, Luis, con la pregunta de Luis Ortiz, que también hizo un libro de fibras también. Él le pregunta, está un poco grande la pregunta, voy a seleccionar aquí algunas partes. Hemos vivido una etapa de expansión en el sector industrial por varios años en México, récord de ocupación y demanda. ¿Cuánto más estiman que dure esta expansión y qué riesgos ven en México para poder suplir toda esa demanda? Tal vez hablando como apenas comentaste ahora de nearshoring, o cómo ves esa parte. Pues fíjate que nosotros, pues la verdad es que desde los años 60 con el programa maquilador en México, nunca se ha detenido la inversión extranjera en México.
cada año llegan compañías y más compañías tratando de poner sus operaciones en México. No vemos que se detenga, ni se ha detenido nunca realmente. Ya ni los temas de inseguridad, ni los temas de cambio de gobierno, ni las situaciones coyunturales que pasen en cada región de México ha frenado eso. Al final del día, México se ha convertido en una plataforma de manufactura importante. Sobre todo, algo que sucede en el norte del país, y para nuestros amigos que nos escuchan, para entender una diferencia importante, es que en el norte del país, además de estar cerca, las empresas valoran mucho estar a media hora, a una hora del puente internacional y poder cruzar su carga de forma rápida. Además del valor, eso, el tema que sucede en México, sobre todo en el norte del país, es que se han generado una serie de capacidades en la gente de hacerse bicultural. O sea, ¿a qué me refiero? Que las personas en el norte de México en su mayoría son biculturales. Que ahorita cuando una compañía tiene operaciones en estas regiones, el gerente de la planta, los gerentes de las líneas de producción son mexicanos porque hablan inglés, porque entienden al, 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 al corporativo, no importa el país que sea, tiene un enfoque a trabajar similar a como estas empresas lo harían en sus países de origen. Entonces nosotros tenemos mano de obra calificada bicultural en los mandos medios y altos. Entonces eso al final del día, para un inversionista extranjero poder hacer negocios en un país, quitando las barreras culturales que pudiera hacer esa misma operación en Asia, por ejemplo, con todo lo que eso implica, hacerlo en un país donde estás a 3 horas de tus clientes o de tus puertos logísticos, pero además tratas con gente que entiende tu cultura de trabajo, entiende el idioma. Eso, la verdad, pues no se da en muchos lados del mundo, ¿no? Entonces, que eso, conforme vas avanzando hacia el centro y sur del país, se tiene, pero en menos fuerza, ¿no? Por eso vemos que las empresas se siguen localizando en el norte de México, por eso vemos a un Reynosa, a un Matamoros, a Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Mexicali, Tijuana. Entonces, ¿por qué? Porque encuentran esos factores tanto logísticos como de mano de obra calificada, que creo que eso va a seguir siendo un tema importante para México. Por eso yo no veo que se detenga. Los riesgos ya los comenté, los riesgos están en el tema de la infraestructura que podemos ofrecer los grandes desarrolladores, está en el tema de poder ser competitivos en el precio, pudiendo administrar esta alta inflación y estos altos costos del fondeo del dinero. Entonces, pero si tú logras tener esa combinación de una buena capacidad de gestión de servicios para poder dar una solución inmobiliaria adecuada con todos los servicios de energía, agua, drenaje, gas, y tema de la fibra óptica para el internet, entonces vas a tener una solución inmobiliaria adecuada para tu inquilino, con una calidad constructiva adecuada y además que tienes una alta capacidad de servicio como en el caso de Fibra Nova, que nosotros no vemos que esto se detenga. Y los riesgos que platicábamos pues tienen mitigantes muy concretos que cada uno de los grandes participantes del sector de real estate atacamos en el día a día. Este funciona como todos los sectores tienen retos. Sin embargo, pues nosotros los buscamos atacar uno a uno y por eso seguimos creciendo. O sea, al final del día, si te fijas, todas las fibras siguen creciendo. ¿Qué quiere decir? Que hay un apetito, hay espacio para todos los jugadores. Habrá diferentes propuestas, pero al final de cuentas todos crecemos. Y esos riesgos que platico, pues al final de cuentas tienen mitigantes que vamos a atacar. Sí, excelente. Justo también porque yo creo que con este tema de pandemia, centros comerciales, hay fibras hoteleras, hay fibras que tienen mucha concentración en centros comerciales y también fueron muy afectadas, pero las industriales pasaron muy bien por ese tema de pandemia también. Entonces, tal vez se hizo tal vez más fuerte todavía ese tema de cuál giro es la fibra, porque es muy importante. Y también complementa Luis Ortiz diciendo, Fibra Nova tiene grandes clientes internacionales. ¿Cómo se diferencia Fibra Nova de otras fibras industriales para atraer este tipo de clientes? Pues ya comentaste algunas cosas, por ejemplo, como el servicio que ustedes proporcionan, ¿no? O sea, los propios clientes que ustedes tienen ya les busca para más seguimiento, más crecimiento.
Sí, mira, los grandes corporativos extranjeros que buscan ubicarse en México, eh, ¿qué es lo que buscan? Bueno, uno, que les contestes rápido a sus, voy a llamarle, te invitan a un concurso porque requiere un espacio industrial en X ciudad de, por decirte algo, de 200,000 pies cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que esperan ellos? Pues esperas que sean ágiles en la respuesta para las propuestas, que seamos ágiles en la atención de las dudas de tu solución inmobiliaria que propusiste, porque hay que recordar que todo este mercado es sumamente institucional, se hace a través de licitaciones, concursos Ujú. que ellos realizan. No es que te asignen nada, sino participas y compites con el resto, tanto de desarrolladores locales y regionales, como family office, como fibras. Entonces es un mercado muy competido que todos participamos y gana el que tenga la solución inmobiliaria más adecuada en cuanto a servicio, calidad y costo. Y ubicación sobre todo, ¿no? Entonces, al final del día nosotros buscamos ser una fibra ya con una marca reconocida que busca dar servicio, busca ser ágil en la respuesta y busca ser competitivo en los costos en nuestras ofertas que hacemos en los concursos. Buscamos tener posiciones de tierra en los lugares más atractivos. Es por eso que nosotros no hacemos adquisiciones de bancos de tierra en plazas que probablemente vayan a ser un boom en 15, 20 años o que tardemos muchísimo tiempo en desplazarnos. Nosotros Ujú. preferimos tener soluciones inmobiliarias en las plazas más atractivas de México, donde cuando venga nuestro cliente a verlo, pues ahí esté y podamos ofrecerlo con la mayor agilidad posible. Perfecto. No sé si hay espacio, tal vez, Luis, para comentar un poco más sobre ese tema de licitación, cómo funciona ese proceso. Como una empresa solicita un espacio, ustedes entran ahí, como, tal vez así de una forma muy breve, cómo funciona. Sí, miren, estas empresas que se buscan colocar en México utilizan típicamente a brokers institucionales, o sea, los brokers me refiero a las grandes firmas como CB Richard Ellis, a Jones LaSalle, a Cushman Wakefield, a Newmark y otras tantas que hay ahí en el mercado. Entonces, estas empresas contratan a estos brokers para que estos brokers especializados en el sector salgan a concursar lo que el inquilino necesita. Entonces, ellos dicen, quiero ubicar una planta de manufactura, por decirte algo, en Ciudad Juárez, de preferencia en tal zona, con estas características. Entonces, ellos, los brokers, son los que realizan el concurso e invitan a los desarrolladores que haya en la plaza. Entonces, así es como nosotros nos llegan y nos invitan. Los brokers nos invitan a participar, nos dan una serie de parámetros que el inquilino pide y nosotros hacemos nuestra oferta de solución inmobiliaria en cuanto a un diseño constructivo y en cuanto a costos iniciales, ¿no? Pues a partir de ahí, como cualquier requerimiento, empiezan a haber llamadas pues de preguntas, de entendimiento para ir afinando la propuesta y al final del día, pues el inquilino a través de su broker selecciona cuál fue la solución inmobiliaria que típicamente le consideraría más adecuada y a partir de ahí empiezas a gestionar un contrato de arrendamiento. Pero todo es de manera muy institucional, no Ujú. es nada al aire, todo es Ujú. con gente muy preparada, con gente especialista en el sector desde la parte legal, desde la parte constructiva y desde la parte del real estate como tal. Entonces, todo se hace con gente sumamente profesional que son expertos en las diferentes plazas de México y que al final del día los jugadores a los cuales invitan pues son empresas que saben que pueden cumplir con el reto que su inquilino o que el inquilino final les demanda. Excelente. Eso significa, Luis, que puede tal vez en una licitación competir o tener como competencia una otra fibra. Sí, ¿O- claro, como sí? siempre. O sea, como te comentaba, este ejemplo de esta nave que en X ciudad, o sea, el broker invita a todos los participantes que se puedan, ¿no? Entonces, no es que inviten a Fibranova o a cualquiera de las otras fibras, como comentaba, van a invitar a las empresas que les interese y que tengan alguna solución inmobiliaria en esa zona, que tengan la capacidad de responder al concurso, pero también digo, participan, hay muchas empresas de desarrollo industrial en México regional,
en cada ciudad te encuentras a diferentes grupos desarrolladores que son igual de competitivos a cualquier fibra, simplemente que no son públicos, que son empresas privadas que inclusive muchas de ellas son con tamaños bastante relevantes, eh, casi iguales a las fibras, ¿no? Y tienes family office que también son muy grandes, que también participan. Entonces, el mercado es bastante competido. Y si un inversionista común, Luis, quiere saber más sobre Fibra Nova, él tiene la libertad de entrar en contacto contigo o con el equipo de Fibra Nova para preguntar más o participar de las asambleas de accionistas. ¿Ya se están realizando físicamente o todavía solo en línea? Ya estamos haciendo algunas físicamente, pero sí, claro, nosotros pueden buscar toda nuestra información en nuestra página web, en fibranova.com, es fibra-nova.com. Entonces ahí viene mi correo electrónico, ahí viene el correo electrónico de la sección de relación con inversionistas. Cualquier duda que tengan, con gusto buscaremos darle respuesta a la brevedad. Y claro, cualquier información que requieran adicional de nuestras asambleas o cualquier información que requieran de algún de reporte trimestral o de alguna noticia que hagamos, con gusto les daremos respuesta. Sí, pues tal vez una mejor forma o la mejor forma de saber cómo va una empresa es justo preguntando a expertos como Luis o su equipo, ¿no? Quien esté disponible para contestar cómo va la empresa o preguntas tal vez más puntuales, más específicas. Perfecto, entonces Luis, pues solo nos resta agradecer tu tiempo, que es muy valioso, sabemos, y nos regalaste aquí esa una hora de plática. Tal vez un breve mensaje, Luis, de final a todos los inversionistas que nos asistieron en esta plática. Pues, de entrada, muchas gracias, Renan, por tu invitación. Muchas gracias al público de Dividendos México. Para Fibra Nova es un placer participar en este tipo de foros para poder platicar cómo hacemos, cuál es nuestro modelo de negocio, cuáles son las virtudes que tenemos contra otros tipos de portafolios que pudieran ustedes invertir. La verdad es que nosotros consideramos que tenemos una fórmula ganadora en el tipo de negocio que hemos desarrollado en los últimos años y que tengan la confianza que así seguiremos. La verdad es que hemos sido una fibra que crece a paso firme año con año y que buscamos sobre todo ser una fibra muy rentable de cara a nuestros inversionistas. Es lo que hemos buscado hacer y que en el futuro ese mismo concepto seguirá perdurando. Entonces, cualquier duda, comentario, lo pueden hacer a través de los canales oficiales, como ya lo comenté en nuestra página web, y esperamos poder seguir contando con el voto de confianza que nos ha dado y que bien comentaste hace un momento, nos ha tenido el valor del certificado con un premio importante. Somos pocas las fibras que tenemos este premio, pero creo que ha sido gracias al delivery de los resultados que hemos logrado dar y que eso pues ha dado la confianza de todos ustedes. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final de esa poco más de una hora de plática.